Jóvenes, muy buenas noches. De nuevo, es un placer estar con ustedes aquí. Hoy vamos a trabajar con la unidad número 3. La unidad número 3 trata sobre la auditoría interna. ¿Qué vimos en la unidad número 2? Vimos la auditoría financiera, que es una auditoría que está dirigida a terceros y es una auditoría que es practicada por un CPA, que es un contador público autorizado. Hablamos mucho en la unidad número 2 sobre las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Y una serie de procedimientos y reglas que tenemos de forma internacional los auditores que practicamos la auditoría financiera o externa. Recuerdan que eso fue lo que tratamos en la unidad número 2. Ya ustedes tienen el video. Los que no pudieron participar ya tienen el video, pues lo van a ver. Miren aquí, se llama Introducción a la Auditoría Financiera, ¿verdad? Esa era la unidad número 2. Muchos ya han participado en el foro que está aquí, que dice necesidad de auditorías en las empresas. Déjenme ver cuántos de ustedes ya ha participado. Sí, tengo 2, 4, 6, 8, 8 personas de 19, 18, porque yo estoy en el grupo. Así que vamos bien. Esta unidad, la 1 y la 2, va a cerrar la semana próxima. O sea, no, la 2 no puede cerrar la semana próxima porque voy a subir la tarea, una tarea nueva aquí en auditoría financiera. Voy a cambiar el cuestionario y voy a cambiar unas cositas. Ok, entonces ahí ya estamos listos. Con la unidad 2 nos vamos para la unidad 3. Ok, ¿qué vamos a tratar ahora? Como les dije en la clase pasada, cuando tú eres auditor, tú te puedes dedicar a 3 ramas: auditoría financiera o independiente, auditoría interna y auditoría gubernamental. ¿Ok? En la auditoría financiera es obligatoria según la ley, que hay que practicarla. Y ustedes como administradores van a tener que contratar todos los años los servicios de un CPA para que audite los estados financieros que prepara el contador de la empresa, porque lo dice la ley, ¿verdad que sí? Esa es la respuesta que usted tiene que darle a su jefe cuando digan, pero si yo tengo un departamento de contabilidad, ¿porque tengo que buscar un auditor externo? Te lo voy a decir porque lo dice la ley 1192 y lo dice el reglamento 139-98. Lo dice que hay que contratar los servicios de un auditor financiero o externo. Ahora nos vamos con la otra rama de la auditoría, que es la auditoría interna. ¿Quién tiene una idea de qué es la auditoría interna? ¿O ha visto auditores en su empresa que son asalariados? Más o menos. ¿Algunos de ustedes tienen una idea? Sí, maestra. Yo le Gracias. comentaba la semana pasada Sí, yo recuerdo, de sí. y justamente ayer, bueno, hoy, comenzó auditoría operativa en el Ujú. Supermercado Nacional de Villa Olga. Y la idea que yo tengo es que ellos tienen como, hacen la auditoría, obviamente, para tener control de toda la producción de la tienda. Exactamente. Magalis, para ver que las reglas que se han implementado en las diversas áreas del supermercado están siendo llevadas a cabo. Un auditor interno revisa que los controles internos y el desenvolvimiento operativo de la empresa se está llevando tal cual lo establece la gerencia. Muy diferente Ok. el auditor financiero. Yo le tengo ahorita una presentación lindísima donde tengo un cuadro comparativo de cuál es la diferencia de una auditoría financiera y una auditoría interna. No está en la plataforma, yo la voy a subir, pero voy a compartir con ustedes ese videíto, esa presentación donde usted va a tener una idea clara
de qué es un auditor financiero y un auditor interno. Dice aquí que la función de la auditoría interna en la introducción en las empresas es que nos llevará a aprender su definición moderna, el marco internacional que rige esta práctica, la estructura jerárquica para dónde está ubicado el auditor en el organigrama de la empresa y qué nivel de independencia debe de tener un auditor interno, aunque es asalariado de la empresa, y cuáles son sus funciones. Entonces, tenemos en la plataforma esta guía de material de estudio. Todas las tareas están ocultadas porque la voy a cambiar, el de la unidad 3. Por eso usted no la puede ver. Aquí dice que antes de definir lo que es la auditoría interna, ¿verdad? Es propicio establecer que esta disciplina proviene en los mismos rangos históricos de la auditoría financiera o externa. O sea que hace muchos años los negocios, aunque no estaban tan sofisticados, tenía alguien que revisaba que se cumplieran con las reglas y se le pagaba un salario. Entonces, desde la misma antigüedad, desde el mismo tiempo que nació la auditoría financiera, nació la auditoría interna. Con qué finalidad? ¿Eh? Con la finalidad de que no hubiesen fraudes, ni, ni hubiese ninguna brecha donde se pudieran perder los recursos de la empresa. Esto aquí no lo voy a leer. La etapa histórica de la auditoría interna, tenemos aquí la primera etapa, era nada más revisando los estados financieros, después revisamos el control interno, aquí tenemos una etapa de revisión y aquí tenemos otra etapa de supervisión. Aquí estas definiciones de esta etapa están ahí. Yo le tengo un material más sencillo que este que está en la plataforma para ustedes, ¿verdad? Aquí está desde la historia de cuándo nació la auditoría interna. Se lo voy a dejar eso para que ustedes lo lean, el material, pero sí quiero llegar aquí. Dice que la auditoría interna se ha visto caracterizada por eventos históricos que la han llevado a pasar de un nivel a otro, ¿verdad? Lo ha llevado a pasar de un mero enfoque contable hasta el establecimiento de controles internos, la prevención como referencia básica y la evaluación del riesgo organizacional. Como estaba comentando su compañera Magalis, eh, periódicamente al supermercado llegan auditores, que son auditores internos, a revisar que cada establecimiento que es una sucursal de ese supermercado principal esté cumpliendo con las normativas que ha dado la gerencia y el departamento de auditoría y contabilidad. Eso hace un auditor interno, ¿verdad? Ver que si se está cumpliendo con las normativas. Miren la definición aquí. Yo voy a ir a una presentación. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva para asegurar y consultar que se están cumpliendo con las operaciones de la organización. Ahora, ¿qué tan independiente puede ser una persona que recibe un salario? No es 100% independiente, porque hay un dilema. Bueno, si yo me pongo a revelar esto y atacar al jefe, es probable que mejor a mí me cancelen. Entonces, hay un problemita en la independencia del auditor interno. Ahora, si una persona con criterio, aunque lo despidan, va a decir lo que tiene que decir, lo que ha encontrado. Pero la independencia, cuando tú eres asalariado, se ve coartada por asuntos personales. ¿Entiendes? Contra, yo no debiera estar atacando tanto, yo no, o sea, viene la duda que no pasa con el auditor financiero, ¿verdad? La auditoría interna ayuda a la empresa a cumplir con sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar los procesos de gestión de riesgo y control y gobierno dentro de la empresa. O sea, es una herramienta, la auditoría interna.
Luego tenemos, para irnos a la presentación, este es el material que usted tiene colgado, ¿verdad? La práctica de la auditoría interna está regulada, ¿verdad? Tanto en la República Dominicana tenemos un instituto de auditores internos que tienen su código de ética, están sindicalizados y tienen todas sus normativas. Pero el Instituto de Auditores Internos estableció la entrada en vigencia de lo que se llama, ¿verdad? El marco internacional para hacer las auditorías internas. Entonces, con este marco es que usted como auditor interno va a hacer el trabajo dentro de la empresa. Lo voy a dejar para que lo lean, esa parte que está en su plataforma. Aquí tenemos los elementos del marco moderno de la práctica de la auditoría interna. Tenemos la definición, tenemos una normativa y un código de ética. La carrera de auditoría, si la persona que la practica no tiene un nivel de ética más allá de lo normal, el que recibe mis informes no puede que dude de la veracidad de lo que dice ahí. Por eso es que el auditor no solamente debe tener competencia, también debe practicar la ética, tanto para la sociedad donde vive como de forma interna en el campo de trabajo. ¿Oyeron? Eso es esencial para que la gente crea en esos informes que yo le doy, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de la misión, eso lo vamos a ver en la presentación más tranquilamente. La misión de la auditoría, de acuerdo con el Instituto Internacional de Auditores, es ampliar las normativas de auditoría interna para incluir una declaración de misión que respalde la profesión de la auditoría interna. La misión es mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando a las partes interesadas, tanto a la gerencia como a los empleados, aseguramiento, consejo, visión de los objetivos, confiables y basados en riesgo. Entonces, los principios fundamentales para practicar la auditoría interna son integridad indiscutible. O sea, un auditor debe tener claro cómo va a desempeñar su trabajo, qué va a evaluar en cada departamento y cómo lo va a medir. Y debe de hacerlo de forma íntegra. Debe mostrar objetividad en la mentalidad y en el enfoque. Demuestra compromiso con las competencias. Debe estar en constante estudio para irse mejorando. Está posicionada de forma adecuada dentro de la organización. El auditor interno no está por debajo ni del contador, ni del contralor, ni del encargado de cuenta por pagar, ni por cobrar. Está debajo de la gerencia, pero en una línea de mando separada. O sea, él solamente le informa a la gerencia. Todos los demás tienen que cumplir con la normativa. No es el jefe de todo el mundo, es que a él nadie por encima de la gerencia general le puede bajar líneas. ¿Entienden? Porque él es el encargado de vigilar que se cumpla con todo y debe de hacerlo de una forma íntegra y objetiva. Tiene recursos adecuados para abordar los riesgos importantes de forma efectiva. Debe tener transporte, alimentación, un salario digno, porque a veces tiene que moverse de un lugar a otro y todo eso cuesta, ¿verdad que sí? Demuestra calidad y mejora continua, logra eficacia y efectividad en sus trabajos, se comunica de forma efectiva con la gerencia, brinda aseguramiento confiable a los que están a cargo de dirigir la empresa y proporciona entendimiento. La auditoría interna es proactiva, o sea, estamos haciendo esta cosa así, pero esto me está tomando mucho tiempo. ¿Cómo podemos mejorar este proceso de revisión? Que no me afecte las ventas o que no me afecte las utilidades, etcétera, etcétera. O sea, porque la cosa la hacemos así, la vamos a dejar así. No, tengo que estar en mejoramiento continuo y promueve los cambios positivos.
Esos son los principios fundamentales. Ahora, yo voy a compartir una presentación porque usted tiene ese material ahí en la plataforma. Entonces, déjenme ahora, un momentico, vamos a buscar dos presentaciones pequeñitas que hablan de la auditoría interna y es de más fácil entendimiento para ustedes. Eh, Voy a abrirla aquí, yo la tengo, yo se la voy a enviar cuando termine la presentación. Vamos a ver hoy dos. Nos vamos para Zoom, aquí. Esto fue una conferencia en la que yo participé de varias universidades tratando de regular la auditoría interna y nos enviaron esta presentación. No es de mi autoría, para que no me digan que estoy robando derechos de autor, ¿verdad? No es de mi autoría, pero sí yo estaba ahí y me gustó mucho y la voy a compartir con ustedes. Aquí está. Estas fueron las universidades que participamos en este congreso de auditoría. El marco de auditores internos de la República Dominicana, ¿verdad? Tenemos un marco internacional que nos hemos auxiliado de él. Tenemos, dice, marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. En inglés, aquí tenemos nosotros marco internacional de la profesión, de la práctica de la auditoría, ¿verdad? Y aquí en inglés, esas son las siglas. Cuando una empresa no tiene un control adecuado de sus operaciones, puede irse a la quiebra y tú no sabes qué fue lo que pasó. Si teníamos todo para ser exitosos, falta de seguimiento a las operaciones. Es muy probable que sea eso. Entonces, algunas prácticas fraudulentas que tienen algunas empresas, por ejemplo, registran ingresos que no son reales para sobredimensionar el comportamiento real de la compañía. Y de esta manera tener, por ejemplo, una mejor posición a la hora de negociar una posible venta. Abulto las ventas, pongo que tengo muchas ganancias y puedo vender la empresa cuando la realidad es otra cosa. El que va a comprar tiene que hacer una investigación real. A veces registramos arrendamiento, ¿verdad? Puro de maquinarias en lugar de arrendamiento financiero para reducir las deudas. Y así quien me va a comprar puede decir, bueno, esta empresa casi no tiene compromisos, ¿verdad que sí? Entonces, hay algunas prácticas fraudulentas que cambian los resultados de los estados financieros. Y uno como auditor debe tener la destreza y la competencia para revisar esas prácticas fraudulentas. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una denuncia de empleo, una denuncia anónima, una denuncia entre clientes, una denuncia de proveedor, ya eso abre una brecha para una investigación. El 48%, según este estudio, de los fraudes son encontrados porque lo ha denunciado alguien. Y eso pone alerta a quienes tienen que revisar. Mira, revisa, fulano, mira, yo fui a tu restaurante y yo traté de pagar con tarjeta de crédito. Yo sé que tú tienes Verifone, pero me dijeron que no cogen tarjeta de crédito, que las ventas son en efectivo. Es muy probable que ese camarero y la cajera esté compuesto para que tú pagues en efectivo, para que no haya registro en banco de que se vendió y ese efectivo vaya para los bolsillos de ellos. O sea, hay una denuncia de un cliente. Un proveedor que alguien le dice, el encargado de compra, yo te voy a comprar 50,000 pesos a ti
de materia prima, pero tú me vas a hacer la factura por 60,000. 10 son míos. Hay gente guapa que hace eso. Entonces, muchos proveedores entran en eso porque quieren vender, pero hay un proveedor que dice, yo no hago eso y te llama a ti como dueño de la empresa. Mira, ten cuidado, que el de compra me hizo esta propuesta. Ahí se descubre el fraude. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí, que según las estadísticas, el 48% de los fraudes se detecta por una denuncia de, de un empleado, una denuncia anónima, dice empleo, ¿verdad? Pero es un empleado, una denuncia anónima, un cliente o un proveedor. El otro 33% de los fraudes es detectado por Departamento de Auditoría Interna. Por eso es que es importante tener ese departamento no solamente funcionando, sino siendo proactivo, como dice en el material que ustedes tienen, ¿verdad? La auditoría interna, miren el nivel de descubrimiento, porque yo estoy revisando los controles a menudo, ¿verdad? Entonces ahí tengo el 20% por auditoría interna, seguridad corporativa, la evaluación es de los números, ¿verdad? Administración de riesgo el 6%. Entonces, cuando sumamos 20 más 7 más 6, me da 33. Y el otro 19% de los fraudes, según las estadísticas, ¿verdad? Hasta el 2017, el 19% es por auditoría externa, accidentalmente, y por autoridades regulatorias, como sería la DGII, la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí tenemos entonces claro que la auditoría interna tiene un sitial preponderante para detectar los fraudes, más que todo el mundo. Entonces, por eso es que debemos de nosotros trabajar con la auditoría interna. Dice el Instituto de Auditores Internos que cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza, los cuales no requieren la aplicación de amenaza de violencia o fuerza física, estos fraudes son perpetrados, eso quiere decir son realizados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes y servicios, para evitar pagos o pérdida de servicios y para asegurarse ventajas personales o de negocio. O sea, ahí me está diciendo lo que es el fraude. ¿Por qué la gente hace fraude? ¿Verdad? Quiere evitar pagos, quiere evitar pagar servicios, quiere tener ventaja personal o de negocio. Con las licitaciones que hace el Estado, ¿usted no ha escuchado las noticias? Muchísimas noticias, que fue impugnada, que fulano hizo esto, que hay mucha gente que está presa por hacer fraude con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de fraude. La auditoría interna, según el Instituto, ¿verdad? De Auditoría Interna, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del negocio, ¿verdad? ¿Y a qué nos ayuda la auditoría interna? A cumplir con sus objetivos, aporta un enfoque sistemático y disciplinado de nosotros revisar y evaluar y mejora la eficacia de los procesos de la gestión de gobierno de la empresa, no de Abinader ni de no, no. La gestión, cuando hablamos de gobierno aquí, es las personas que están a cargo de la empresa, gerente, gerente general y el consejo de administración. Los riesgos y el control, ¿ok? Mírenla ahí, te voy a tirar una foto. Esto es importante para ustedes, porque es muy importante que ustedes sepan la diferencia que hay entre la auditoría interna y externa.
recordándole siempre que en nuestro país la auditoría externa es obligatoria por la ley. Una auditoría interna, si yo no quiero tener ese departamento, a mí no me interesa, yo no lo tengo en mi empresa y no va a pasar nada, ¿ok? Bueno, voy a tener que revisar todo con más cuidado, una serie de cosas, pero no es obligatorio. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en el objetivo de la auditoría interna? Analizar y mejorar controles y el desempeño, ¿ok? De la empresa. Mientras que el objetivo de la externa es expresar una opinión sobre los estados financieros. Ahí totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde llega la auditoría interna? Hasta las operaciones de la organización o de la empresa. ¿Hasta dónde llega la auditoría externa? Preparar estados financieros o informes financieros fiscales, porque la ley es que obliga a las empresas a hacer este tipo de auditoría. ¿Cuáles habilidades debe tener el auditor? Interdisciplinarias. O sea, debes conocer de procesos de cuenta por cobrar, cuenta por pagar, manejo de inventario, ¿verdad? Manejo de caja, todo tiene que conocer, tener varias habilidades, inclusive habilidades computacionales y habilidades estadísticas. Mientras que el auditor financiero externo es lo mismo que financiero, ok. Pero vamos a decirlo tal cual está aquí. Mientras que la auditoría externa debe tener habilidades, conocimientos contables de las normas internacionales de contabilidad, de finanzas y de impuestos. ¿Cuándo en qué periodo se aplica la auditoría interna? Presente y futuro, y el año que está corriendo, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy haciendo la revisión de las operaciones del negocio, puedo revisar de el pasado, de lo que está pasando ahora en curso y puedo inferir en el futuro. Ahora, la auditoría externa, cosas que ya han pasado, que hay evidencia contable. ¿Quién es que recibe el trabajo? ¿Quién es tu audiencia principal? El Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva. ¿Quiénes son esos interesados internos? ¿Y cuál es la audiencia principal? Terceras personas, tanto inversores, el Estado dominicano y los bancos, o sea, interés público. O sea, miren quién es la audiencia, cómo cambia. ¿Cuáles normas utiliza la auditoría interna? Las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna, mírenla aquí, normas internacionales de auditoría interna, IIA, y ¿qué norma utiliza la auditoría externa? Los principios de contabilidad generalmente aceptados en algunos países, que esa es su base contable, normas de auditorías generalmente aceptadas y nosotros trabajamos, ¿verdad? Con las NIF, normas internacionales de la información financiera. Desde el 2001, nosotros no trabajamos con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Trabajamos con las normas internacionales de la información financiera. Pero le ponemos esas son las dos bases contables que existen en el mundo. Nosotros estamos con la última, ¿verdad? ¿En qué ponen énfasis una auditoría interna? Fortalecer y proteger el valor de la organización. ¿En qué pone énfasis la auditoría externa? En una declaración sobre los estados financieros, si están razonablemente presentados. ¿Cuál es la relación laboral de un auditor interno? Es un empleado de la organización, un asalariado. ¿Y cuál es la diferencia de la auditoría externa? Es un contratista independiente. O sea, la empresa me contrata por mis servicios, me paga por hora para que yo haga un reporte sobre los estados financieros. Entonces, esa es la clave. El foro que yo le voy a poner ahora en la unidad número 3, con esa foto que está ahí, ustedes van a poder participar. ¿Ok? Así, por eso se la mandé al grupo, para que puedan participar en el nuevo foro que le voy a poner en la unidad número 3, en base a eso. Porque que ustedes como profesionales que van a hacer en la rama de administración deben saber
básicas esas diferencias. La primera norma del marco que establece el propósito, que establece que el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna debe estar formalmente definido en un estatuto. ¿Verdad? Si usted no escribe cuáles son las reglas de juego de una actividad profesional, cada quien va a hacer según el criterio de él. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con un marco obligatorio para la práctica de la auditoría interna, ¿verdad? Como podríamos decir, principios fundamentales de la auditoría. Debemos de tener un código de ética y tener claro la definición de la auditoría. El director ejecutivo, o sea, el senior del departamento de auditoría, debe revisar periódicamente este estatuto de auditoría interna para irlo mejorando y adecuándolo a los tiempos. No tenemos el mismo desarrollo tecnológico en el 2025 que el 2017, cuando tuvimos este marco de trabajo, de referencia. La norma 1100 sobre la autoridad de la actividad de auditoría interna dice que debe ser independiente y objetiva, aunque sea asalariado. ¿Ok? El auditor requiere que tener un criterio independiente sin prejuicios y no puede subordinar su pensamiento porque esta persona me está pagando el salario. Entonces, esta norma 1100 tiene la finalidad de detectar gastos innecesarios. Se está comprando mucho y en el almacén se están dañando la materia prima porque una materia prima que vence muy rápido. Por ejemplo, yo lo que hago, productos Libby, no sé si existen, hacía un cóctel de fruta en latas. No sé si ustedes lo han visto. Entonces, para hacer ese cóctel de fruta, tenemos que tener piña, mango, naranja, etcétera, etcétera, uvas. Entonces, yo no puedo comprar eso por mucho porque la vida útil de esa materia prima es perecedera, se daña rápido, ¿verdad que sí? Entonces, si se está dañando mucha fruta, quiere decir que estamos comprando mucho o estamos fabricando más lento. Entonces, usted como auditor interno tiene ese énfasis, detectar gastos innecesarios. Le dije uno, ¿verdad? Identificar las advertencias de banderas rojas. ¿Qué está pasando? Si nosotros el año pasado, en enero, vendimos 14 millones y ahora en el 2025, en enero, vendimos 8 millones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso te tiene que dar a ti, causar extrañeza, ¿verdad? Vamos a ver por qué bajaron las ventas. ¿Bajó la calidad del producto? ¿La producción está más lenta? ¿Los empleados no están motivados? El auditor interno tiene que entrar en todo eso, que no hace un auditor externo, ¿verdad? Debe verificar los registros y estados financieros, debe evaluar el cumplimiento de las reglamentaciones que hemos dictado, investigar el fraude, promover la ética, informar a la alta dirección y al consejo de administración, a más nadie. Yo no me tengo que ir a sentar con el encargado de venta y decirle, mira, no, 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 usted tiene la normativa. Yo voy a revisar si usted la aplicó y voy a hacer un informe de eso, pero yo se lo doy a la alta gerencia lo va a llamar a él. ¿Entiende? Identifica riesgo y proporciona aseguramiento sobre los controles. Esa es la norma número 1 de la auditoría interna, la 1100. Yo debo de diseñar un modelo de defensa de la organización, ¿oyeron? En 3 líneas. La primera línea es controles de gerencia, ¿verdad? Y medidas de control interno. ¿Quiénes la hacen? Esa línea, la alta dirección, ¿verdad? La segunda línea de defensa es los controles financieros, la seguridad, la gestión de riesgo, la calidad, la inspección y el cumplimiento. ¿Quiénes establecen esa línea? La alta gerencia.
La tercera línea, aunque dice segunda línea, estoy yo en la auditoría interna y yo le respondo al consejo de la empresa. Ustedes ven, ni siquiera, miren que yo estoy fuera de la alta gerencia. Ustedes ven, yo no, yo le respondo al consejo. A veces la alta gerencia se siente excluida y dice, no, porque yo soy que te pago. No, no, pero mi trabajo es reportar al consejo o el comité de auditoría general, ¿verdad? Debe estar estructurada para operar conforme a las normas, debe ser de cumplimiento obligatorio para toda la empresa. Los factores que debe considerar cuando se incorpora la función de auditoría interna son la complejidad de la organización. Vamos a ver cuántos departamentos tenemos, cuántas operaciones se desarrollan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué competencia? Las competencias es el conocimiento que debe tener ese auditor acerca de el trabajo de la auditoría. Cuando nosotros nos graduamos de la universidad, no tenemos la competencia necesaria para ser el senior de comité de auditoría, interna ni externa, porque nos falta algo muy importante que no nos lo da la universidad, es la experiencia, ¿verdad? Entonces, las competencias del auditor interno, ¿verdad? Aparte de ser graduado de la carrera de contabilidad y de haber quizás hecho una maestría en el área de auditoría, debe tener habilidades personales de comunicación, persuasión y colaboración y un pensamiento crítico, ¿verdad? La experiencia técnica que debe tener es el conocimiento del marco internacional de la auditoría, debe tener conocimiento de gobierno, de riesgo y control y perspicacia del negocio. O sea, a qué se dedica el negocio, quién es mi competencia, cómo debo de hacer las cosas, ¿verdad? Para poder tener, esas son las habilidades personales y la técnica. También, como le digo, la ética es indispensable. Yo creo que la unidad número 4 de nosotros va a tratar de la ética. Yo voy a revisar y si no está, yo se la voy a poner, porque la ética en la carrera de auditoría es indispensable, porque las personas se llevan de mi informe y toman decisiones en base a ello. Entonces yo tengo que tener una ética elevada más de lo normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos buscamos con la auditoría? El auditor interno debe ser un proactivo agente de mejora continua, un coach para el negocio, no un asesino de negocio. O sea, no poner tantas reglas que yo ponga lenta las operaciones. No, que antes de salir materia prima del inventario tiene que tener 3 firmas. 3 firmas, caerle atrás 3 firmas cuando se necesita eso para terminar esa producción. Un ejemplo. Eso es un asesino de negocio. Cuando se ponen tantas reglas que pone lento las operaciones. Hay que sea fluida con vigilancia, pero fluida, ¿verdad que sí? Entonces, el auditor interno no debe ser un buscador de problemas, sino un profesional de diagnóstico amplio que busque el aseguramiento, encontrar todas las fallas de una vez y proponer de una vez soluciones. Oye, aquí hay un problema. ¿Qué vamos a hacer para solucionar este problema y para que no vuelva a ocurrir? Esa más o menos es la dinámica que debe tener el auditor interno. ¿Qué es una innovación? Es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos y servicios nuevos, mejorados que el mercado reconozca su valor. Esa es parte de mejora e innovación. Vamos a cambiar este proceso, lo estamos haciendo así, está funcionando, pero si lo hacemos de esta manera, va a funcionar mejor. O sea, la auditoría es cambiante con los tiempos. El marco regulatorio de la auditoría. El auditor debe tener esta habilidad personal, la comunicación, escucha activamente, presta atención a lo que le dicen, usa un lenguaje positivo y claro y promueve comunicaciones sinceras. O sea, escucho,
analizo y después te doy participación o te contesto. Eso es lo que hablamos de un lenguaje positivo. También debo tener, acuérdense que estábamos hablando de las cualidades que están aquí, ¿verdad? Las habilidades personales. La persuasión y colaboración. O sea, aquí esta foto, ¿verdad? Ya nos pone a nosotros las mujeres como un ente persuasivo, ¿verdad? Bonita, rubia, flaquita, ya usted sabe, ahí pegado ese hombre ahí hablándole al oído. El auditor no tiene que hacer eso, pero la persuasión es tú involucrar a esos empleados, a esos gerentes de divisiones, a que se comprometan con el éxito de la empresa, que se sientan parte de ella, ¿verdad? Respeta a los demás, es confidencial con los comentarios recibidos, tiene equilibrio entre ser diplomático y ser sincero, se compromete con los resultados y ayuda a cumplir los planes, pero no lo puede hacer solo. Él tiene que persuadir y colaborar con los demás empleados. Pensamiento crítico, es conocedor de procesos de resoluciones de problemas, maneja adecuadamente métodos cuantitativos. Ustedes ven que los métodos cuantitativos se refiere a, se auxilia de las estadísticas y de otras ciencias como la matemática. Y cada vez que hace un comentario, él tiene, no dice porque sí, porque lo digo yo. No, no, por esto y por esto. Es respetuoso, ¿verdad? Aquí tenemos una técnica de la dinámica de los seis sombreros, que es como una lluvia de ideas, brainstorming, en inglés lluvia de ideas, ¿verdad? Eh, Aquí lo que quiere decir es que todos podemos decir qué pensamos de este proceso, cómo lo podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, al final vamos a hacer un resumen y a ver qué podemos mejorar. Es un ejemplo que hay ahí, ¿verdad? Prácticas, debo trabajar, ¿verdad? Bajo un marco de prácticas profesionales, o sea, tenemos el marco internacional de auditoría interna y también tenemos un marco del país, el Instituto de Contadores de Auditores Internos de la República Dominicana. Si tú no tienes un marco para tú trabajar algo, cada quien va a hacer lo que le parezca mejor. Entonces, tenemos marcos, tanto internacionales como regionales, como del país mismo. Lo denominamos y lo aplicamos en circunstancias concretas para asegurar calidad y confiabilidad en el trabajo. Debo saber comunicar ese marco y debo de aplicarlo en la empresa. El modelo de gobierno, o sea, en una empresa tenemos varios entes que influyen en el cómo vamos a manejar este negocio. Lo primero, la legislación. Por ejemplo, las empresas que están en la zona franca tienen una ley de incentivo a esas empresas. Si yo tengo una empresa en esa línea fronteriza, yo tengo la legislación afecta a mi modelo de gobierno. Las regulaciones de la industria, la autorregulación del negocio, las guías internacionales, la política de la empresa, la estructura de la industria, las tendencias, mis competidores, los socios. O sea, hay muchos factores que inciden cómo se maneja una empresa. ¿Oyeron? Ahí ustedes van a leer esa parte. La perspicacia es una cualidad que debe tener el auditor interno para él ver donde el otro no ve, ¿verdad? Entonces dice, debe conocer la industria que está auditando, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus indicadores y cuáles son las mejores prácticas. Se actualiza si sale una ley nueva, se alerta sobre riesgos derivados de ella y está al tanto de los indicadores micro y macro. Micro dentro de la empresa o de la provincia donde está y macro ya es más bien a nivel nacional e internacional. ¿Qué está pasando? ¿Verdad que sí? Dice aquí un ejemplo para hacer un pequeño chiste. Las mujeres somos más expresivas, más comunicativas, más fáciles, ¿viste? En cambio, los hombres nunca sabes.
Vos, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta cuando un tipo es feliz? Cuando grita gol. O sea, ella está diciendo que nosotros somos más expresiva, comunicativa y tenemos que tener muchas habilidades, mientras que el hombre nada más tiene que decir gol y ya es feliz. Nosotros necesitamos más cosas. Eso es como una sátira a nosotras mismas. Somos más complicadas que los hombres 100 veces, las mujeres. Y no me estoy criticando. Nosotros tenemos una facultad tan especial de hacer cuatro cosas a la vez. No estamos pintando, estamos manejando, estamos contestando una llamada y llamando a la escuela de los muchachos en el otro teléfono. Hasta mandando un mensaje. Todo eso en un semáforo. El hombre se pone loco. No puede hacer más de dos cosas a la vez. Muy probable. La Administración de la Auditoría Interna está atento a oportunidades para ampliar sus servicios, ¿verdad? Aboga por la función, busca mejores individuos y procura retenerlos dentro de la empresa, tener un buen equipo. La ética profesional es ejemplar en su conducta y se percibe, o sea, lo ve el que de afuera, yo puedo ser un excelente profesional, pero si el que me mira a mí no ve eso, tengo que hacer un esfuerzo mayor para que me crean. ¿Entienden? Por eso yo siempre le digo, cuando los auditores van a trabajar a una empresa, deben hacer su trabajo de forma adecuada, pero no deben tener vínculos de amistad después del trabajo. No pueden hacer actividades que quien lo vea a él pueda pensar, mira, eso están de acuerdo. ¿Entiendes? Por eso es que siempre están un poquito separados de algunas actividades después de la hora de trabajo. Educa en ética a la alta gerencia y asesora a los demás en temas éticos. Eso haría un buen auditor interno. Ahí está. Lo mismo. Ustedes saben que nosotros tenemos dentro de nosotros, en la ética, hay algo que se llama dilema, que es, ¿qué voy a hacer ahora? Tú tienes un angelito y un diablito, que tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer, a quién tú vas a escuchar. Todos los humanos tenemos un diablito y un angelito. Y eso se llama dilema ético. Ahora, lo que usted debería hacer es lo que usted éticamente, como persona, percibe que es lo correcto. ¿Ok? Entonces, con esa presentación que yo se la voy a mandar en un momentito, me voy a quedar aquí trabajándola para enviársela. Con esa presentación, que es muy parecida al material que ustedes tienen en la plataforma, lo único que tiene 17 slides y la presentación en la plataforma tiene 17 páginas, que no es lo mismo ni es igual. Con ese material, usted va a poder participar en el foro, ¿verdad? Y le va a poder hacer un informe de lectura que está ahí. Además de eso, yo le voy a mandar otra presentación que yo tengo para que no se queden con un solo punto de vista, ¿verdad? Le voy a mandar esta presentación, pero no la vamos a compartir ahora déjeme ver, vamos a dejar de compartir la pantalla un momentito. Vamos a dejar de compartir. Vamos a buscar la otra presentación que yo la tengo aquí en el escritorio. Es más sencillita, menos bonita, tiene menos colores, pero es más precisa para ustedes, para el nivel de conocimiento que ustedes tienen que adquirir en esa área. Ahora mismo no me permite salir de aquí. Déjeme ver por qué. No, ok. Ahora sí, gracias a Dios. Aquí tengo otra presentación que se la voy a mandar, no la vamos a desarrollar ahora. Es más bien una presentación menos luminosa, ¿verdad? Pero también le va a ayudar.
a hacer las tareas que le voy a poner en la plataforma. Rápido, ¿eh? No lo voy a hacer. Miren, miren que no tiene tanto colores como la otra, pero ahí tenemos puntualmente para qué sirve la auditoría interna, ¿verdad? Ahí está el concepto, como cuál es la responsabilidad del auditor interno, y ahí hablamos de esas responsabilidades, ¿verdad? Los objetivos de la auditoría, el alcance, eh, cómo a la auditoría interna se percibe en los últimos años, ¿verdad? También la función, que es la prevención del fraude, detectar los fraudes, me ayuda a clasificar los errores. Eso no lo tiene en la otra presentación. El auditor tiene que clasificar los errores que encuentra, errores por omisión, que fue que se le olvidó, o errores intencionales. Eso lo tiene que hacer él a través de su criterio y de la investigación. ¿Ok? Eh, Omisión es porque se le olvidó un descuido. Aquí yo lo hice, ese error es intencional para cometer un fraude. Son diferentes 100%. El desarrollo actual de la auditoría, los tipos de auditoría, ¿verdad? Financiera, operacional, y el papel de la auditoría interna dentro de la empresa. Ahí seguimos aquí otros factores y es más sencillita. Usted ve que no es tan colorida, pero también le puede ayudar a hacer sus tareas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre la auditoría interna? Vamos a tomar ahora una foto del grupo cuando podamos. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la auditoría interna? ¿Entendieron la diferencia? Pueden abrir su micrófono y darme su opinión si tienen alguna duda o quieren aclarar un punto en específico, o si todo está entendido. Cosa rara, ¿eh? Profe, yo Así tengo mismo, una duda que Ah, no vamos a ver, entendí. mi amor. Vamos a ver, mi amor. A mí, Sí, tengo una duda que no me ha quedado muy clara. ¿El auditor interno es el empleado que cobra un salario fijo de la empresa o es el que va cada X tiempo? el auditor interno es el que cobra un salario fijo dentro de la empresa. Es un asalariado, el interno. Entonces, el auditor externo es que cobra por sus servicios. Ahí más o menos está claro. Pero a pesar de Pues que es ya. un asalariado, tiene que tener independencia. Bueno, pues está todo bien ahí, parece ser. Entonces, yo le voy a mandar la grabación